escrito. La idea del ciclo de charlas, como dice acá, para volver a tener futuro, es un poco repensarnos como militantes y como compañeros, en este caso Julián, que se dedica a la economía y a otros tipos de batallas, a la historia y un montón de disciplinas de las ciencias sociales, es pensar de qué manera, cómo, entre todos, volvemos a tener futuro en este país gobernado hoy en día por la derecha, ¿no? Así que en ese marco vino la compañera del movimiento obrero Vanessa Sile, después vino la compañera Hernán Lecha, también economista, vino Dora Barrancos, que es una compañera que se dedica a cuestiones de historia, a cuestiones de género, y vino la compañera Julián Tulio, Estela Díaz y Delfina Rossi, también vinieron a charlar un poco de feminismo y peronismo. Y hoy la idea con Julián es que dentro de ese ciclo de charlas nos presente su último libro, que acá está, que nos estamos vendiendo, no sé cuál es el precio, no sé cuál es el precio para colaborar, que nos viene a contar el libro que escribió y un poco también dejarle una pregunta entre todos de qué manera volvemos a tener futuro y cómo reconstruimos un proyecto nacional y popular para el bienestar de nuestro pueblo. Creemos que en este momento es un momento como bisagra, nuestros conflictos que están pasando hoy en día, y que dentro de lo posible nosotros estamos tratando como militantes como campo popular, tratar de unirnos y tratar de dar una disputa, y vemos que de parte de ellos se están dividiendo, se están fragmentando, y en esa pelea entre sectores dominantes de la Argentina se nos va el dólar, se nos va la inflación de los precios, se nos va la calidad de vida a todos los trabajadores y trabajadoras. Así que un poco también trasladarle esa pregunta a Julián, más allá de la presentación que él seguramente tenía pensada, y bueno, muchas gracias por participar. Bueno, muchas gracias por invitarme, para mí es un honor estar acá. Y bueno, sí, en realidad hablar de mi libro es hablar un poco de la construcción necesaria, de la construcción y de cultivar el conocimiento y el amor por nuestro país, por nuestra cultura, por nuestra patria y por nuestro futuro. Y si hablamos de futuro, necesariamente tenemos que hablar del pasado, ¿no? Y justamente el libro arranca con una frase de Perón que dice: cuando uno conoce el pasado, que es la historia, y consigue penetrar el presente, que es la realidad, ya intuitivamente está lanzado hacia el futuro y puede prever. Lo que no pueden prever los que carecen de esos antecedentes, de esos conocimientos. Y hoy, cuando sale, por ejemplo, la noticia esta de Duhovne hablando del plan del Fondo Monetario Internacional, yo instantáneamente me hice acá un papelito y estaba viendo el 76, 77, 78, estaba viendo a Martínez de Oz. Entonces, lo mismo cuando vi a Massa ir a la Secretaría de Estado de Estados Unidos a buscar el plan económico, lo mismo que a Brad Gay, que como ministro de Economía de Macri fue a la Secretaría de Estado de Estados Unidos a buscar el plan económico. Entonces, nosotros ya sabíamos lo que iba a ocurrir. Y un poco de eso trata este libro mío. Y arranca con el capítulo 1, que es la Revolución Justicialista de Juan Domingo Perón, que es recontraactual, porque es muy actual y muy futura, ¿no? Porque seguramente que habrá que retomar muchas de estas ideas. Fíjense, cuando Perón asume en el año 46, él cuenta... Ay, yo... Un aplauso. Todavía no empecé a escribir. Estaba esperando. Todavía no empecé, me estaba esperando. Tenemos la primera fila. ¿Te tengo que saludar? Por supuesto. Mira, no empecé. Perdón, Estamos en el 46, no empecé todavía. Justo empecé.
Bueno, dice Perón que cuando asume en el año 46, el país no tenía reserva financiera, se importaba de todo, cuenta Perón, hasta los alfileres que usaban las modistas eran importados, había cerca de 1 millón de desocupados, y entonces, palabras de Perón, dice, ¿cómo puede ser que en un país que esté todo por hacerse haya casi 1 millón de personas que no pueden trabajar? ¿No es acaso obligación del gobierno crear esto? Y bueno, así fue que con su equipo económico diseñan un plan que sería luego el primer plan quinquenal, 76.000 obras que llevarían a la Argentina al pleno empleo. Era, como dice Perón, era una pila de 1,5 metros de carpetas con planes de gobierno, pero no teníamos cómo financiarlas. ¿Por qué no teníamos cómo financiarlas? Porque no teníamos reserva financiera, porque se importaba de todo. Entonces, eso significa que no había incentivo para la industria nacional generadora de empleo genuino y tampoco teníamos una protección para el dinero que pagaba productos elaborados al exterior, cuando en realidad lo podíamos producir acá. Cuando exportábamos productos primarios, los teníamos que colocar en barcos británicos y entonces pagar flete a empresas británicas y pagar seguro y reseguro a empresas norteamericanas. Además, estábamos pagando intereses de deudas externas contraídas desde el año 1824 en adelante. Y bueno, entonces, ¿cómo se hace para poner en marcha un país que necesitaba desarrollarse? Una de las primeras cosas que en realidad tengo que contar, digamos, que arranca desde antes del 46, es Perón a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión, que sería luego el ministro del Ministerio de Trabajo, que ya no más Ministerio de Trabajo, ¿no? Volvió a Secretaría, en algunos sentidos volvimos al preperonismo y en algunos sentidos volvimos a antes de la Revolución Francesa. Voy a comentarlo eso. Bueno, la Secretaría de Trabajo y Previsión, hoy de vuelta, pero que fue, a partir de Perón, fue Ministerio de Trabajo, ¿no? Bueno, cuando Perón estaba a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión, se consiguieron la jornada laboral limitada a 8 horas, se consiguió el sueldo anual complementario, que es lo que se conoce como aguinaldo, es decir, el sueldo número 13, ¿no? Dividido en 2, las vacaciones pagas y demás condiciones que favorecieron a la clase trabajadora. Eso no es menor, porque yo siempre digo, ¿no? De 52 semanas que tiene el año, si vos te vas 15 días de vacaciones, sin estas condiciones te pagan 50 semanas. Pero si vos tenés vacaciones pagas y aguinaldo, te pagan 52 más 4, 56. O sea, pasás de cobrar 50 semanas a 56 semanas, trabajando lo mismo, ¿no? O sea, no era una cuestión menor. Bueno, volviendo al plan de gobierno, ¿no? Lo primero que hace Perón en el año 1946 es un decreto ley que es la nacionalización del Banco Central y los depósitos bancarios, que dice, esto está incluido luego en la Constitución de 1949, y dice textualmente, o casi, dice, para que el ahorro constante del pueblo argentino, es decir, toda la plata que tiene el pueblo en los bancos, para que el ahorro constante, el caudal de ahorro constante del pueblo argentino, en vez de financiar las ganancias extraordinarias de la banca multinacional, sean manejados por el Estado y dirigidos a 3 canales de producción y distribución: el Ministerio de Obras Públicas para financiar obras de infraestructura, el Banco Hipotecario Nacional para construir viviendas y el Banco de Desarrollo Industrial para levantar industria. Obviamente, lo que después de esta descripción, ustedes imaginarán, una de las primeras cosas que se hicieron durante el gobierno de Perón fue empezar a controlar las importaciones. Al controlar las importaciones se desarrolla la industria argentina, que es la que genera
empleo genuino. Luego, por supuesto, estas 76.000 obras que consiguieron en poco tiempo generar pleno empleo, además elevan los salarios. Como decía Perón, cuando hay pleno empleo, al salario no hay que impulsarlo, sube solo. Esto viene bien recordarlo. En la época de la convertibilidad, cuando la tasa de desempleo era de dos dígitos, como pensábamos que nunca más iba a volver a ocurrir, el salario tendía siempre hacia la baja, porque cuando la expectativa es de que la tasa de desempleo aumente, la clase trabajadora tiene menos poder para pelear por su propio salario. Entonces, se acepta cualquier salario, por más miserable que sea, con tal de conservar el trabajo. Por eso, claro, cuando disminuye la tasa de desempleo, aumenta el salario real, es decir, el poder adquisitivo del salario, ¿no es cierto? Bien. Se hace el IAPI, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. Esto significa algo así como la estatización del comercio exterior, que incluye utilizar el ingreso proveniente de las exportaciones primarias para industrializar el país y generar una mejora muy significativa y revolucionaria en términos de distribución de ingresos. Es decir, todo el ingreso proveniente de exportaciones agropecuarias, para que más o menos tengamos una medida comparativa, Argentina hoy produce alimento para cerca de 500 millones de personas, cuando habitan nuestro suelo 44 millones, ¿no es cierto? Entonces, todo ese ingreso fabuloso era manejado por el Estado a través del IAPI, ¿sí? ¿Para qué? Para financiar industrialización, desarrollo y políticas de distribución de ingresos. La Constitución de 1949 sería, de algún modo, un salto revolucionario, vuelvo a utilizar esta palabra en términos de desarrollo. Pero bueno, este proceso fantástico que se vio en el país con Perón tuvo un quiebre a partir de 1955. En el año 1955 la deuda externa era cero, ¿sí? Perón había pagado el total de la deuda externa, y acá, antes de arrancar con el 55 y saltar a etapas más modernas, por ahí conviene ir un paso hacia atrás, hacia 1711, para empezar a enlazar un poquitito los distintos periodos. En 1711 hay un escrito en Gran Bretaña titulado Un plan para humillar a España. Dice, escrito en Gran Bretaña en 1711, dice: yo propongo enviar durante el próximo octubre 8 buques de guerra con suficientes grandes transportes y suficientes hombres que estén en condiciones de atacar, o más bien tomar, Buenos Aires, que está situada sobre el Río de la Plata. La fertilidad de este feliz país excede lo creíble. Son las llanuras más grandes del mundo y están tan cubiertas de ganado que solo pueden creerlo aquellos que lo ven con sus propios ojos. Esta corta descripción demuestra suficientemente la generosidad tanto de su clima como de su suelo, y puedo fácilmente persuadir que esto, en relación con el comercio de Gran Bretaña, es de la mayor importancia que hay bajo el cielo. Este plan, como veníamos anticipando, lo consiguen a partir de principios del siglo XIX. Ustedes saben, las invasiones inglesas de 1806, 1807, comienzan la firma de tratados, 1806, 1809, tenemos también un 1810, 1811 en otros países latinoamericanos, y en 1824 comienza con Rivadavia como presidente el primer sometimiento financiero que acabaría siendo comercial, político y cultural. En 1824 se firma este primer endeudamiento para la historia de nuestro país, que, como ustedes saben, eran
era una determinada cantidad de plata, de la cual en realidad llegó solamente la mitad porque se habían cobrado por anticipado intereses y comisiones, y no se hicieron las obras para las cuales ese préstamo había sido tomado, y se pagó 8 veces lo que se había concertado como préstamo. Bueno, esto pasó siempre con la historia de la deuda externa. Y en 1825 se firma el tratado. Fíjense cómo vamos a tener presente esto cuando vayamos al 2005, cuando Néstor Kirchner rechazó el ALCA, ¿no? En el año 1825 se firma el Tratado de Eterna Amistad y Libre Comercio y Libre Navegación de los Ríos con Gran Bretaña. Libre navegación de los ríos, o sea que los barcos ingleses pueden comerciar y navegar libremente por los ríos interiores de nuestro país, así como los barcos nuestros pueden comerciar y navegar libremente por los ríos interiores de Inglaterra. Bueno, claro, ese tratado se titulaba Inglaterra será el taller del mundo y la América española su granja. ¿No es cierto? Esto explica la enorme inequidad existente en el mundo. Bueno, eso es lo que revierte Perón a partir de 1943-1946. Pero es interrumpido cuando en el año 1955, justamente por los intereses del imperialismo, podríamos resumirlo brevemente, el 16 de junio de 1955, nuestra propia fuerza aérea bombardea a nuestro propio pueblo y a nuestra propia casa de gobierno, intentando asesinar a nuestro propio presidente. Esto nunca ocurrió en la historia del mundo, según tengo entendido. Así que la propia fuerza aérea bombardea a su propio pueblo. Claro, en Chile. Claro, esta era la primera vez que ocurrió, ¿no? En 1955. Y el famoso bombardeo de la Plaza de Mayo. Y 3 meses después, el 16 de septiembre de 1955, nuestra propia Marina apunta hacia el puerto de Buenos Aires y las destilerías de La Plata, y ahí Perón, en palabras de Perón, había que elegir entre el tiempo y la sangre, y decía Perón, nada bueno puede construirse sobre 1.000.000 de muertos. Y entonces se eligió el tiempo. Lo que pasa es que fue mucho tiempo. ¿Qué pasó? Para hablar de economía, ¿no? Porque esto se puede leer en muchos otros manuales de historia. Pero vamos a lo económico. En 1955, ¿qué es lo que hacen? Desarman el IAPI, anulan la Constitución de 1949, derogan las leyes de compra nacional, ley de promoción minera y ley de promoción industrial, derogan la ley de convenio colectivo de trabajo, es decir, las paritarias, derogan todas las leyes peronistas para el pueblo. Y muy pronto, es decir, al año siguiente, en 1956, Argentina, que estaba desendeudada totalmente, vuelve a endeudarse. Ahí comienza el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, con el Club de París y con el Banco Mundial. Ese periodo de 1950, que empieza en 1955, este periodo va a terminar, este periodo de enorme endeudamiento, en diciembre del 2001. La detención de la revolución, como yo lo llamo al periodo que va del 55 al 73, sin embargo no termina por yo lo llamo detención de la revolución, y en cambio al periodo que va del 76 al 2001, ahí sí lo llamo periodo de la destrucción, ahí sí lo llamo destrucción y agigantamiento del endeudamiento. Digo esto porque en el año 76, cuando se produce el derrocamiento del gobierno de María Estela Martínez de Perón, de Isabelita, la tasa de desempleo era menos del 6% y el endeudamiento era de 7.500 millones de dólares, ¿no? Entonces, por eso
hay que acentuar esto, porque el 24 de marzo de 1976 no significa que no haya habido expropiación de bebés en la dictadura de Onganía del 66, pero el proceso de destrucción del país comienza el 24 de marzo de 1976. En ese momento la deuda externa era de 7.500 millones de dólares, y fíjense, y ahora por ahí empezamos a anticipar el papelito este verde que escribí hoy al mediodía. La deuda externa, cuando termina la dictadura en 1983, es de 45.000 millones de dólares, es decir, de redondeo de 7.000 a 45.000, se multiplicó por 6 veces y pico. ¿De qué manera? Una apertura total de las importaciones como no había existido después de Perón en otros momentos. Es decir, desde el 55 hasta el 73 no hubo una escandalosa apertura de las importaciones como si ocurriera desde el 24 de marzo de 1976. Esta apertura total de las importaciones muy rápidamente destruye la industria y el empleo. La industria es lo que genera el empleo genuino en nuestro país. Se produce la estatización, pero no la estatización, lo que se me escapó, ¿no? Por querer anticipar, ¿no? Una de las cosas que decía Perón, perdónenme, ¿no? Pero es importante decirlo, si bien pierdo el hilo por ahí, pero es importante decir esto. Otra de las causas por las cuales Argentina perdía permanentemente plata, cuenta Perón, antes del 46, es que todas las empresas de servicios y los ferrocarriles eran británicos. Esto significaba un retiro permanente de divisas por parte de las empresas extranjeras en concepto de utilidades. Bueno, está muy bueno cómo lo cuenta Perón, la nacionalización de los ferrocarriles. Eso está grabado por mí, transcrito en el libro. Es muy interesante escucharlo, pero bueno, también está bueno leerlo, porque es mi libro. Bueno, en el 76 entonces acá se produce la estatización, pero no la estatización de empresas que hizo Perón, sino que lo que se hace es estatizar la deuda privada, ¿no? Esto aparece en escena uno de los más grandes antipatrias de la historia, ¿no? Por decirlo de una manera académica, que es Domingo Felipe Cavallo, ¿no? Domingo Felipe Cavallo procede a estatizar deuda privada. Deuda privada significa deuda que era de grupos del sector privado, por ejemplo, bueno, como hoy está muy de moda decir, bueno, muchos bancos, y también el grupo Macri, ¿no es cierto?, que tenía deudas multimillonarias. Bueno, todo eso pasa al Estado. Es decir, pasa al Estado ¿para qué? Para que lo paguemos todos los argentinos, ¿no? Fíjense este proceso tan perverso. Pero claro, ¿cómo es que la deuda externa aumenta, se multiplica por 7, de 7.000 millones a 45.000 millones? La apertura total de las importaciones obviamente genera no solo la destrucción de la industria y el empleo, sino que también se empieza a generar una pérdida de vuelta financiera por pagar productos importados que podríamos producir nosotros. Se eliminan, pues ya se había desarmado el IAPI, pero se eliminan totalmente las retenciones a las exportaciones. Después voy a insistir sobre esto. Y comienza por primera vez el mecanismo de la bicicleta financiera, ¿no? Que es este papelito verde que voy a explicar después. Está contado en el libro igual, si bien es anterior al papelito verde, pero también está contado la bicicleta financiera, porque la bicicleta financiera comenzó desde el día 1 de Macri, así que está contado el proceso como es. Significa que entran dólares libremente al país sin ningún control por parte del Estado, se cambian por pesos, se colocan altas tasas de interés
y luego los pesos capitalizados se vuelven a cambiar libremente por dólares y se retiran del país. Eso es lo que se conoce como la bicicleta financiera. O sea, si entran 100 millones de dólares y se retiran 120 millones de dólares, esto no genera industria, no genera empleo, no genera desarrollo, no genera absolutamente nada bueno para nuestro pueblo, sino que lo único que genera es una gigantesca ganancia para el sector financiero que ingresa dólares y retira más dólares que lo que ingresa. Obviamente, la única forma de mantener esto, ¿cómo es? Exactamente, con endeudamiento, aumentando el endeudamiento. Pero aparte nosotros tenemos endeudamiento generado por el déficit comercial, porque se empieza a importar de todo, el déficit generado por la bicicleta financiera y el déficit fiscal, porque el Estado ya no recauda ni por retenciones, ni por aranceles, ni por actividad, porque el Estado tiene, esto es muy interesante para destacar, el Estado tiene una importante fuente de financiación del nivel de actividad interno. El 75% de la recaudación del Estado es impuesto al consumo, impuesto a las ganancias y aportes y contribuciones. El 75% de la recaudación del Estado proviene del nivel de actividad. Cuando baja el nivel de actividad, baja la recaudación del Estado, ¿cierto? Entonces, déficit fiscal, déficit comercial, déficit financiero, todo esto se cubre con un incremento del endeudamiento. A esto hay que sumarle un periodo tenebroso, con estado de sitio permanente, 30.000 desaparecidos, intervención de las universidades, esto ya había ocurrido antes también, millones de libros quemados, esto no es tan comúnmente dicho, y la guerra de las Malvinas, ¿no? Es decir, un periodo terrible, bueno, que termina en 1982-83, ahí asume Raúl Alfonsín la presidencia. No puede Raúl Alfonsín detener la crecida inflacionaria, no puede Alfonsín detener el déficit comercial, ni el déficit fiscal, y bueno, tenemos en ese periodo, en consecuencia de todo esto, que lamentablemente Alfonsín no pudo conseguir el poder suficiente como para revertirlo, la deuda externa se incrementó desde 45.000 millones de dólares hasta 60.000 millones de dólares con su gobierno, que alcanza sobre el final del gobierno, en simultáneo con la hiperinflación estamos hablando del 3.000% anual, ¿sí? No 25, 50, 100, 3.000% anual. Estamos con una crisis social mayúscula y la segunda cesación de pagos de nuestro país. El segundo, como se dice ahora, el default de nuestro país, ¿no? El primero había sido en 1890, el segundo en 1989. Ahí asume Menem, y una cosa importante para decir, que también lo hemos visto y lo estamos viendo ahora, son procesos, ¿no?, que no tienen un momento de ejecución, sino que la ejecución es todo un periodo. Las privatizaciones de Menem del año 1989-90 no empiezan cuando Menem gana las elecciones. Las privatizaciones de Menem, es decir, la entrega de todas las empresas de servicios del Estado argentino, no empiezan con Menem, empiezan el 24 de marzo de 1976. Por eso cuando nosotros estamos viendo la repetición de una película, esto hay que tenerlo en consideración. ¿Por qué? Porque el 24 de marzo de 1976 comienza un proceso de vaciamiento, desfinanciación y desmantelamiento de todas las empresas de servicios del Estado argentino. Por eso, después de 13 años, en el año 1989, no andaba nada. Y entonces se generó el título de que el Estado es ineficiente, todo tiene que ser privatizado. Vamos a privatizar todo lo que tengamos que privatizar, no por una cuestión de dogma, sino por una cuestión de necesidad. Palabras textuales de Carlito. Bueno, y así fue como Menem privatiza, vende todo. Aparte venía con la promesa, ¿no? Con el dinero proveniente de las privatizaciones vamos a
pagar toda la deuda externa, o vamos a ver en cuánto aumentó. Porque cuando asume Menem, la deuda externa era de 60.000 millones de dólares, y cuando termina el gobierno de Menem, después de 10 años, porque 6 años y después 4, la deuda externa es de 150.000 millones de dólares. O sea, se multiplicó por 2,5 la deuda externa. Había en ese momento, que les había puesto Alfonsín y se mantuvieron, retenciones a las exportaciones, había también aranceles a las importaciones, había en el año 89 y hasta el año 91 una tasa de desempleo de menos del 7%. Ahí yo recuerdo en la Facultad de Ciencias Económicas que leía libros mentirosos extranjeros que decían que la clase trabajadora se había desplazado del sector industrial hacia el sector servicios producto de la robotización y qué sé yo. Es mentira. Es decir, la clase trabajadora se trasladó del sector industrial hacia el sector servicios porque se destruyó la industria. Porque desde el año 76 se destruyó la industria en nuestro país. Pero sin embargo, la tasa de desempleo en el año 91 era del 7%. Y acá vuelve a escena Domingo Felipe Cavallo. Y con la excusa de detener la hiperinflación, se pone en marcha el plan de la convertibilidad. El plan de convertibilidad. El plan de convertibilidad, que dura 10 años, desde el 91 hasta el 2001, vuelve a tener características muy parecidas a la dictadura manejada por Martínez de Hoz, que son la eliminación total de los aranceles a las importaciones, la apertura total de la economía, la quita de retenciones a las exportaciones y la caja de conversión. Es algo nuevo que aparece ahí. La caja de conversión significa que cada peso en circulación tiene que ser respaldado por $1, ¿no? Entonces, para poder emitir, para que el Banco Central pueda emitir un peso, tenía que entrar $1 al país. Pero ¿cómo era la situación financiera del país? Teníamos un déficit que se incrementaba cada vez más por la cuenta comercial. Por la cuenta comercial, es decir, que las importaciones eran mayores a las exportaciones. Teníamos déficit por la cuenta turismo. Teníamos déficit por la cuenta servicios, ahora agrandado, agigantado por las privatizaciones de Menem. Es decir, la entrega de las empresas de servicios a corporaciones transnacionales y extranjeras agigantaba el retiro por el concepto de utilidades por parte de las empresas extranjeras operando en nuestro país. Y además se vuelve a poner este mecanismo de saqueo, así hay que llamarlo, de la bicicleta financiera, ¿no es cierto? Entraban dólares al país, se ponían en pesos a altas tasas de interés y después se volvían a retirar en dólares del país. Entonces, la sumatoria de todo esto solo podía ser mantenida con un incremento de la deuda externa. Era el endeudamiento lo único que podía mantener la convertibilidad. Ahora, lo que sí pasa muy rápido es la variación de la tasa de desempleo. Entre el año 91 y el año 95, la tasa de desempleo aumenta desde el 7%, un poquito menos del 7%, hasta el 18% en 4 años. ¿Sí? En solamente 4 años, la tasa de desempleo subió de menos del 7% hasta el 18%. Después viene el segundo gobierno de Menem, precisamente desde el 95 hasta el 99, y en el 99, voy rápido para poder hablar de kirchnerismo y de esto, de Cristina y de Cristina. Bueno, ahí llegamos al 99, termina ganando De la Rúa. Mucha gente votó De la Rúa pensando que sería lo contrario a Menem, y en realidad De la Rúa era continuar con Menem. De la Rúa había dicho: conmigo va a seguir un peso, $1, conmigo la convertibilidad va a seguir. Había mucho temor de que las deudas se dolaricen y entonces
la gente que se había endeudado después no pueda pagar si esto se trasladara en dólares, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la gente vota a De la Rúa y tenemos a De la Rúa como presidente. Bueno, ahí durante su gobierno la deuda externa se aumenta de 150.000 millones de dólares hasta 220.000 millones de dólares. En el final de su gobierno tenemos operaciones de las más sangrientas en la historia del saqueo internacional, que son el blindaje y el megacanje. Tenemos el regreso de Cavallo. También tuvimos durante el gobierno de la Rúa a López Murphy queriendo arancelar la universidad pública, ¿no? La universidad que es la Universidad Nacional, que es pública, libre y gratuita desde el año 1949 con Perón, ¿no es cierto? Ahí hay un capítulo interesante en el libro que se llama La reforma laboral, la legislación laboral y la reforma cultural, y hay una desgrabación que hice de Perón que es muy interesante, que cuenta, digamos, todas las ventajas cualitativas y en términos cuantitativos también, o sea, la medida de los porcentajes de gente que culmina sus estudios secundarios y que luego accede a la universidad gracias a todas las reformas que se hicieron durante su gobierno. Bueno, llega el 2001, este déficit financiero del país era irreversible. Se llega a la segunda cesación a la tercera cesación de pagos, al tercer default de la historia de nuestro país. Y acá aparece una aclaración que tengo que hacer, porque es como que se ha instalado que la gente salió a la calle con el corralito, y no es así, no es así. Cuando nos dejaron de prestar plata, algo que se me ocurre que no va a pasar en esta vuelta, cuando nos dejaron de prestar plata, Argentina obviamente necesitaba el endeudamiento para poder seguir manteniendo la convertibilidad, el 1 a 1 y todas las cosas, con un déficit financiero, un déficit comercial, un déficit tremendo del país. Bueno, Cavallo pone el corralito que limitaba la extracción de divisas, la extracción de dólares, creo que era 200 o 250 dólares por semana, 250 dólares por semana. Sacar 250 dólares por semana te permitía comer, y se podían hacer transacciones y se podían hacer transferencias. Eso no sacó a la gente a la calle. Como eso era insuficiente, empezaron las cuasimonedas, las segundas monedas, terceras monedas, y entonces todos los sectores de la sociedad, los pobres, los ricos, los muy pobres, los muy ricos, todos teníamos en la billetera dólares, pesos, patacones, lecops, papelitos de colores, ¿sí? Bueno, y demás. Bueno, después... Había uno que se llamaba OFE y el Río, el bono federal. Claro. Exacto. Sí, claro. Estaba el trueque en ese momento. Sí, fue un momento donde la tasa de desempleo estaba por encima del 25%. Más del 20, llegó al 27%, si no me equivoco. Llegó al 27% la tasa de desempleo. Era tremendo. Bueno, entonces, como esto es insuficiente, Cavallo pone el corralón. Que el corralón ya dejaba fuera de poder sacar un solo dólar del banco. Con el conflicto social exacerbado, saqueos permanentes, rotura de vidrios en los bancos, en los negocios, De la Rúa sale por la televisión a comunicar el estado de sitio. Y eso fue lo que sacó a la gente a la calle. Hay una película, yo siempre recomiendo la película Memoria del saqueo de Pino Solanas, que comienza con esta escena, hablando de la Rúa por televisión y que se empiezan a escuchar los caceroneos y toda la gente salimos a la calle a pedir que se vayan todos. Eso fue lo que nos sacó a la calle definitivamente. Bueno, cuando termina el gobierno de la Rúa y de Cavallo, suceden varios presidentes, entre ellos Adolfo Rodríguez A. Bueno,
Y llega Dualde, y Dualde deroga la ley de convertibilidad. Yo siempre digo que este es el momento de renacimiento del país, cuando se deroga la ley de convertibilidad, y además Dualde vuelve a poner las retenciones. Cuando se deroga la ley de convertibilidad y el precio del dólar sube mucho, entonces los productos importados se vuelven demasiado caros y entonces la industria argentina retoma competitividad y entonces es ahí cuando se produce el renacimiento de nuestro país. Bueno, Dualde procede a lo que se llamó especificación asimétrica o devaluación asimétrica. Esto significa que el costo de la devaluación, si fuera simétrico, lo pagan simétricamente el pueblo y los bancos, digamos. Asimétrica, que significa que lo pagó el 100% el pueblo y nada los bancos. De dos maneras. Una, los depósitos se especificaron a 1.40. Entonces, vos tenías, en realidad del corralón se volvió el corralito. O sea, con Dualde estábamos en el corralito, ¿no? O sea, que podías sacar $250 por semana. Entonces te especificaron a 1.40, o sea que era sacar 200, era ponerle, lo redondean 200, bueno, cada 200 era 280 pesos. Ahora, vos ibas al banco a retirar, ¿no? Y te daban pesos, pero, repito, en la billetera todos teníamos dólares, pesos, patacones, lecops, papelitos de colores, los bofes, los bifes y no sé cuántas cosas más. Entonces, ¿qué es lo que queríamos hacer? En un país que estaba en cesión de pagos y que nadie sabía qué podía pasar con la inflación y todo lo demás, queríamos dólares. Entonces, pero la forma de conseguir dólares era la casa de cambio que estaba a la vuelta del mismo banco donde sacaste la plata especificada a 1.40 y lo comprabas a 2.80. Entonces, si vos tenías un plazo fijo de $10.000, pasabas a tener $5.000. Obviamente en la mesita, en el cajón de la mesita de tu casa. No la vas a dejar en el banco, que son los que se robaron todo. Y además, Dualde le dio a los, pobrecitos los bancos, le dio a los bancos bonos, ¿no? Le dio los famosos BODEN, que se pagaron durante 10 años. Fueron 10 años que el pueblo argentino pagó a los bancos para que no paguen el costo de la devaluación, ¿no? El último fue el famoso BODEN 2012, que durante el gobierno de Cristina Fernández se festejó porque significó terminar con una deuda que había generado de alguna manera la forma de salida de la convertibilidad hecha por Dualde. Ahora, toda esa plata que le pagamos nosotros a los bancos, esa plata no fue a industria, no fue a generación de mejoras para el pueblo, sino que fue para los bancos, ¿no? O sea, casi que la contraria de Perón, ¿no? Que había estatizado el Banco Central y los depósitos bancarios. Bueno, está bien. Con esa situación de cosas llegamos al 2003, asume Néstor Kirchner el 25 de mayo y Néstor Kirchner dice no vamos a pagar la deuda con el hambre de nuestro pueblo. Si quieren que les paguemos, déjennos crecer. Y bueno, y así fue. Así fue porque, bueno, de hecho, en el 2005, cuando aumenta el tema de las retenciones a las exportaciones, las retenciones a las exportaciones también tienen dos funciones. Yo ahora voy a explicar un poquitito esto, que tiene que ver con una de las cosas en las cuales me he especializado. Néstor Kirchner decía, ¿sabe para qué son las retenciones, señora? Para que usted en su mesa no pague precios internacionales, para que usted en su mesa pague precios que usted puede pagar. ¿Sí? Esto viene a cuento de algo que yo explico y me gusta, que es algo que se dio en llamar renta agraria diferencial. Esto, ¿se acuerdan de la carta esa de 1711 que decía la fertilidad de este feliz país excede lo creíble, bla, 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 y que con datos de la actualidad Argentina produce alimento más o menos para 500 millones de personas? Bueno, hubo un estudio que si producir 1 kilo de carne en la Argentina cuesta 10 pesos, producirlo en Europa cuesta 80 pesos, el costo de producción. Entonces, si el precio internacional de la carne es de 100 pesos,
la ganancia por producirlo en Europa es de 20 pesos y por producirlo en Argentina es de 90 pesos. Esos 70 pesos de diferencia, entonces, no son producto del trabajo, son producto de la bondad y la generosidad de nuestro clima y de nuestro suelo. Por lo tanto, le corresponde al conjunto del pueblo argentino. O por lo menos no le corresponde a las pocas empresas que ofician de intermediarias, que son los grandes acopiadores, que son 8 o 9 empresas, que son los que concentran el 85-90% de las exportaciones, que por un lado le compran barato a los pequeños productores, ejerciendo lo que se llama el poder del monopsonio. Vieron que el monopolio es un vendedor que, como es uno solo, te cobra caro. El monopsonio es el único comprador. Bueno, en vez de monopsonio podemos hablar de oligopsonio, así como están los oligopolios, oligopsonio, unos pocos, ¿no? Estos pocos acopiadores que le compran barato a los pequeños productores, les imponiéndoles el precio, como decirles, quédate tranquilo que yo te compro toda tu producción, pero el precio te lo pongo yo, ¿no es cierto? Y del otro lado de la cadena, son los que se quieren quedar con el total del ingreso proveniente de las exportaciones. Bueno, parte de ese dinero, que en un momento fue cerca del 15% de la recaudación del Estado, ¿sí? O sea, estamos hablando de mucha plata por año, todos los años, cerca del 12, 13, 15% de la recaudación del Estado va a políticas de distribución de ingresos y a financiar industrialización y desarrollo, ¿no? Estamos hablando de una estrategia de diseño de política económica, de usar el dinero del conjunto del pueblo argentino para financiar mejoras en la distribución del ingreso y industrialización y desarrollo. ¿Y por qué además sirve para lo que decía Néstor Kirchner? Para cuidar el bolsillo de la señora que no tiene por qué pagar los precios internacionales en su propia mesa. Y bueno, porque si el precio internacional de la carne es de 100 pesos, entonces el exportador cobra 100 pesos. Al mercado interno, sin retenciones, eso también se vendería a 100 pesos. Pero si hay, supónganse, un 30% de retenciones a las exportaciones de carne. Las retenciones son lo que se llama política arancelaria. Cada producto tiene su porcentaje. Por ejemplo, que la soja tenga un 40%, la carne tenga un 30%, el maíz tenga un 15%, el trigo tenga un 20%, el girasol tenga un 5%, ¿sí? O sea, cada producto, lo mismo para los aranceles a las importaciones, ¿sí? O sea, cada producto tiene un porcentaje que se estudia, se actualiza permanentemente. Esa es una de las principales funciones de la Secretaría de Comercio. Supónganse que 30% es las retenciones a las exportaciones de carne. Entonces, de estos 100 pesos, 30 se los queda el Estado para financiar, para pagar subsidios. Por ejemplo, para pagar subsidios, ¿no? Era mentira que los subsidios... no, ¿pero qué quiere? Con los subsidios yo pagaba el agua a 20 pesos. Bueno, yo pagaba 20 pesos, ¿por qué? Porque el Estado le cobraba a los más ricos y entonces financiaba la mejora en el nivel de vida de la mayoría del pueblo, que es no rica, que somos no ricos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, de esos 100 pesos que entran al país, 30 se los queda el Estado para financiar políticas de distribución de ingresos y también industrialización y desarrollo. Y el exportador ahora cobra 70, ya no cobra más 100. Entonces el precio hacia el interior del país de la carne bajó de 100 a 70. Pego un salto y vuelvo. Esto se vio muy claro con la quita de retenciones y la devaluación que hizo Menem, que hizo, bueno, peor, Macri, ¿no? Cuando Macri procedió a la quita de retenciones y la devaluación, aparte mi ejemplo para redondear coincide más o menos con el nivel de precios que había en esos momentos. Supónganse que el precio de la carne era 100 pesos, era 70 pesos, pero originalmente el precio internacional fue de 100, porque era $10 el kilo a 10 pesos el dólar, ¿no? Estaba 9,60 en aquel momento. Lo redondeamos 10 por 10 da 100, ¿está? Entonces, un kilo de carne valía 70 pesos, porque de los 100 que entraban al país, 30 se lo quedó el Estado, entonces 70 valían en la mesa de los argentinos. Al quitar las retenciones, ese precio sube instantáneamente de 70 a 100. Pero la devaluación que lleva el dólar de 10 a 15, ahora es 10, no es más 10 por 10, ahora es 10 por 15.
duplicó el precio de la carne de 70 pesos a 140 pesos. Por eso fue instantáneo que se duplicó hacia fines del 2015, se duplica instantáneamente el precio de la carne. Esto es lo que explica por qué se duplicó el precio de la carne en aquel momento. ¿Sí? La quita de retenciones y la devaluación. Bueno, volviendo entonces a Néstor Kirchner, comienza entonces una recaudación importante del Estado que en un momento es utilizada para pagar el total de deuda del Fondo Monetario Internacional, para que no vuelvan más. Fíjense, ¿no? O sea, uno lee la historia y nosotros pensábamos que no íbamos a volver nunca más al Fondo Monetario Internacional. Bueno, cuando Néstor Kirchner paga el total de deuda del fondo, que saca de 10.000 millones de dólares todos juntos, se paga el total de deuda del Fondo Monetario Internacional para que no vuelvan más, para volver a tener independencia económica, soberanía política, lo necesario para construir una nación en serio. Un país, como decía, quiero un país normal, decía Néstor Kirchner, ¿no es cierto? Otra de las grandes cosas que se produce en aquel momento fue cuando se echa patadas en el orgullo a Estados Unidos y al proyecto del ALCA, que era el Tratado de Libre Comercio. Estaban Lula, Néstor Kirchner, Chávez y también estaba el Diego. Claro. Y Evo. ¿Evo estaba en ese momento? Era presidente de No la era Cámara. presidente, no era Estado. Fue al acto. No fue presidente de Claro, la no Cámara. era presidente. No era presidente, pero estaba presente. Bueno, y echó patadas en el orgullo a George Bush hijo, que venía a proponer el Tratado de Libre Comercio, y a partir de ese momento se fortaleció el Mercosur, se creó la UNASUR, se amplió a CELAC, ¿no? Que incluye a Centroamérica y el Caribe, y bueno, todo este proceso iba a culminar con la incorporación argentina al BRICS, ¿no? Que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ahora voy a decir, pero 5 países. Bueno, esos 5 países son la mitad de la población del mundo y la cuarta parte de la producción del mundo. O sea, fíjense cuán importante era el plan de incluir a Argentina en el BRICS. Argentina, con todo el crecimiento que tuvo, además volvió al G20, digo, o sea, se incluyó al G20, es decir, en los 20 países, en términos de PBI, más importantes del mundo. Argentina, si no me equivoco, en un momento llegó al puesto 17 de PBI, ahora creo que está 21 o 22. Bueno, no sé con estos saltos del dólar, ahora no sé cómo está, pero bueno, cuando este libro fue publicado estaba en el puesto 21. Por eso es importante también. Yo muchas veces cuando al frente de los cursos, esa tabla está, la del PBI, la de la población, la de la superficie, todas esas tablas están. Yo a veces, muchas veces pregunto en los cursos, a ver, de los 200 países que hay en el mundo, ¿dónde está Argentina en tamaño de economía, en PBI? ¿No? El producto anual de cada país por año, ¿no? PBI. ¿Dónde está Argentina? Y muchos, claro, como te instalan por los medios de comunicación, este es el tema cultural, ¿no? Como te instalan por los medios de comunicación, que somos un país de cuarta, que somos un desastre, entonces, y qué sé yo, debemos estar en el fondo, ¿no? Bueno, cuando este libro está publicado, ahora no sé, no tengo el dato actualizado, estamos en el puesto 21, ¿sí? O sea, en el 10% de los países más ricos del mundo, o más poderosos en términos de producción anual, ¿no es cierto? Lo cual no es un dato menor, cómo los medios de comunicación te inducen a pensar y a sentir, esto es el tema, sentir algo que a veces no tenía mucho asidero con la realidad. Y bueno, otra de las cosas que se hicieron, bueno, se volvió durante el periodo de Néstor y de Cristina, se volvieron a estatizar los fondos previsionales, ¿no? Ustedes se acuerdan que durante la convertibilidad con Menem se privatizaron los fondos previsionales en lo que fueron las AFJP. ¿Qué eran las AFJP? Era el conjunto de los aportes y contribuciones, es decir, los fondos previsionales, que eran manejados por los bancos extranjeros. Y en una época donde estaban además las jubilaciones congeladas, ¿no es cierto? Y después por eso fue muy importante un montón
un montón de medidas, de políticas y de leyes para el pueblo, como por ejemplo la ley de moratoria jubilatoria, que incluyó al sistema jubilatorio más de 3 millones de jubilados, que si no, no se hubieran podido jubilar. Ahora, en el común de mucha gente que no está informada o que tiene un sentimiento contrario, ¿no? El sentimiento contrario, y no significa que es porque es una persona mala, sino porque le hicieron sentir a través de los medios de comunicación, ¿no? Sigmund Freud en 1925, antes de Perón, o sea, Freud no era ni peronista ni antiperonista, pues Perón estaba vivo, bueno, Freud dice en 1925, dice, supongan que el gobierno está por lanzar una medida que va a favorecer a la mayoría del pueblo, y sin embargo, a una pequeña minoría esa decisión le resulta adversa a sus propios intereses. Entonces, ¿cuál es el plan de acción de esa pequeña minoría? Tomar el poder de la prensa, y utilizando el poder de la prensa, trabajar la soberana opinión pública, así lo dice, hasta conseguir interceptar esa decisión que iba a favorecer a las mayorías. Y bueno, es así como operaron también para el golpe del 55, para el golpe del 76 y también para el asalto al Estado argentino que hicieron en esta oportunidad. Bueno, son varias cosas, ¿no? Los aranceles a las importaciones también son otra medida que contribuye a recaudar por un lado y a proteger la industria generadora de empleo por otro lado. Los aranceles a las importaciones sirven para encarecer los productos importados. Y bueno, todo este combo de cosas conviene bien tenerlo presente porque todo esto es lo que pasó con Macri. Se eliminaron las retenciones, se eliminaron los aranceles, se abrió la economía y se liberó el dólar. Esta es otra cosa, ¿no? ¿Se acuerdan que había gente que decía, bueno, pero ¿por qué no puedo comprar dólares libremente si yo quiero comprar dólares? Y acá vuelvo a contar siempre el mismo caso, ¿no? Que es mi vecina del cuarto piso. Algunos de ustedes ya lo habrán escuchado. Cuando apenas ganó Macri, yo subo al ascensor con mi vecina del cuarto piso, le digo, bueno, ahora estamos contentos, ahora el país es para los ricos como nosotros, le digo. Me imagino que estarás comprando dólares, igual que yo. No, mijo, si a mí apenas me alcanza para comprar la comida. Ah, pues yo pensé que estabas comprando dólares. Bueno, se baja al cuarto, yo soy del sexto, y cuando terminamos de cerrar las 2 puertas del ascensor, me dice, pero por lo menos ahora hay libertad, me dice. ¿Pero libertad para ella? ¿Libertad para mí? No, libertad para las corporaciones financieras tradicionales para entrar dinero libremente, cambiarlo por pesos libremente, capitalizarlo en pesos, altísimas tasas de interés, volver a comprar dólares libremente y volver a retirar los dólares libremente del país. Esto, que se llamó cepo al dólar, es la administración por parte del Estado de las divisas. Es decir, no se pueden utilizar los dólares que ingresan al país por exportaciones para cualquier cosa. Porque, digamos, no ahora, digo, en un país que funciona bien. ¿Cómo? Funcionó relativamente bien durante el periodo nacional y popular. ¿Para qué hay que usar los dólares? Bueno, para pagar deuda, como hizo Néstor, como siguió haciendo Cristina, que le pagó el total de deuda al Club de París y demás. Hay que pagar deuda. Hay que pagar importaciones para la industria, importaciones de insumos, de maquinaria y de tecnología para el desarrollo industrial. Hay que pagar turismo de argentinos en el exterior y se acabó. Para eso hay que usar los dólares, no para importar cualquier cosa y para fugar divisas a través del sistema financiero y LEVAX y toda esa historia. Entonces, bueno, con la liberación del dólar tenemos de vuelta la reedición de la bicicleta financiera y por eso es que acá tenemos otro hito, ¿no? con el gobierno, cómo termina el gobierno de Cristina Fernández, que termina con un endeudamiento externo de un poquitito más de 60.000 millones de dólares, que era más o menos el 12% del PBI. Cuando empieza el gobierno de Néstor Kirchner,
la deuda externa era del 167% del cerca del 12% del PBI. Por eso es que Cristina decía, hemos desendeudado definitivamente a nuestro país. Y nosotros pensábamos que nunca íbamos a volver al Fondo Monetario Internacional, que nunca íbamos a volver a tener una tasa de desempleo de 2 dígitos. Y bueno, y todo eso está explicado. Y todo eso está explicado por la quita de retenciones, por la liberación del dólar, por la quita de aranceles, por la apertura de las importaciones, por esto que de vuelta, ¿no? Esto es interesante decirlo, o sea, quiero decir varias cosas, pero no me gusta tenerlo anotado porque si no me esquematizo demasiado y prefiero que fluya. Si no me acuerdo porque mi cabeza no funciona, pero eso no es nada malo. Que tiene que ver con esta política del Fondo Monetario Internacional que ustedes escuchan permanentemente con esto de el déficit cero o bajar el déficit fiscal. Bueno, esto durante la época de la convertibilidad lo escuchábamos todos los días en la televisión, ¿no es cierto? Que el Fondo Monetario Internacional nos exigía bajar el gasto público para reducir el déficit fiscal. Déficit fiscal significa que el gobierno gasta más que lo que recauda, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasó durante toda la convertibilidad? Digo, para tener un momento de la historia, ¿no? ¿Qué es lo que pasó durante toda la convertibilidad? Cuando bajaba el gasto público y bajaba el nivel de actividad, también bajaba ¿qué cosa? La recaudación del Estado. Si el Estado se financia con impuestos al consumo, impuestos a las ganancias, aportes y contribuciones, entonces, al bajar la recaudación del Estado, no hay disminución de gasto que pueda seguir esa disminución de recaudación. O sea que permanentemente lo que teníamos con la convertibilidad era que el Estado se iba achicando, revitalizando la frase de la época de la dictadura, achicar el Estado, desagrandar la nación. En la medida que el Estado se va achicando y el nivel de actividad se va achicando, la recaudación se va achicando y el déficit fiscal entonces se va agrandando. ¿Y eso cómo se cubría? Con un mayor endeudamiento. Otro tema importante, endeudamiento. El endeudamiento también requiere de un presupuesto para pagar deuda. Eso estábamos hablando antes, ¿no es cierto? Se necesita una parte del presupuesto total, de la plata de nuestros impuestos, la recaudación del Estado, para pagar deuda. En la medida que la deuda externa se va agrandando, cada vez hay que pagar más intereses de deuda externa. Bueno, llegamos sobre el cierre de la convertibilidad, lo digo redondeado, más o menos el porcentaje del presupuesto de gasto del Estado destinado al pago de intereses de deuda llegó a ser cerca del 25%. Esto significa que 1 de cada 4 pesos tenía que ir a pagar deuda y no iba a hospitales, no iba a educación, ¿se entiende? No iba a distribución de ingresos, no iba a desarrollo de nuestro pueblo. Con el periodo de desendeudamiento que tuvimos durante el kirchnerismo, ¿no? Desde el 2003 hasta el 2015, en ese momento del presupuesto de gasto iba al pago de deuda menos del 10%, estaba en el 8% y había un plan que iba para los años siguientes, que obviamente si seguía el mismo modelo, ¿no? De bajarlo aún más. Pero, digo, en ese momento, del presupuesto de gasto del Estado, 8%, se bajó del 25% al 8%. Fíjense cuán importante que es el desendeudamiento. Y ahora estamos por encima del 15% de vuelta, con este agigantamiento de la deuda externa. En términos nominales, si ustedes quieren, la deuda externa aumentó desde 60 y pico de mil millones hasta, de vuelta, se triplicó. Ahora está cerca de 200.000 millones de dólares. Entonces, por eso tenemos que un porcentaje cada vez mayor del presupuesto tiene que ser destinado al pago de deuda. Entonces, nos vienen a decir que hay que despedir gente y que hay que bajar el gasto para reducir el déficit fiscal. ¿En serio? ¿Se dan cuenta? Sacaron las retenciones, sacaron los aranceles, el nivel de actividad va disminuyendo, es decir, todas las fuentes de recaudación del Estado van disminuyendo y la exigencia del sector externo, del propio modelo que genera
endeudamiento se va agrandando. Entonces cada vez un mayor porcentaje del presupuesto tiene que ser destinado al pago de deuda, entonces cada vez queda menos plata, ¿no es cierto? Entonces, y ahí tenemos, llegamos al papelito verde, no sé cómo voy de tiempo, ya me perdí, ni me acuerdo que empecé. Llegamos al papelito verde, ¿no? Que tiene que ver con la actualización, digamos, del plan que anuncia Duhovne y el Fondo Monetario Internacional, que tiene que ver con esto de la banda de flotación. Aparte parece algo novedoso, banda de flotación, no es ninguna cosa novedosa esto de la banda de flotación. Qué inteligente que son, van a una cosa. Bueno, con el periodo desde Néstor Kirchner se llamaba tipo de cambio administrado. Yo hay unos libros técnicos, este es mi quinto libro. Mis libros anteriores son libros técnicos para estudiantes. Algunos son bastante técnicos, o sea, no son para la lectura de alguien que le interesa conocer un poco de historia, sino que son para estudiantes específicos de microeconomía, macroeconomía y esas cosas. Bueno, en esos libros donde yo explico el tipo de cambio administrado, aclaro una cosa, fíjense, ¿no? Esto cultural. Antes, en los libros, ustedes agarran manuales, Dormus Fischer, Blanchard, agarran cualquier porquerío, cualquier libro escrito en el exterior, y aparece como flotación sucia. En vez de tipo de cambio administrado, que significa que el Estado administra el tipo de cambio entre un valor máximo y un valor mínimo que se adecúan a las necesidades del país a cada momento, lo llaman flotación sucia. ¿Por qué flotación sucia lo llaman estos libros deportivos, estos libros extranjeros, foráneos? ¿Por qué? Porque ellos ven como mala la intervención del Estado en la economía. Entonces, en vez de llamarlo tipo de cambio administrado, lo llaman flotación sucia. Por eso, el mercado de cambios administrado por el gobierno lo dieron a llamar cepo, ¿no? De una manera peyorativa, ¿no es cierto? Bueno, ahora, fíjense cuántas cosas hay importantes en el tema cultural, ¿no es cierto? Lo mismo que cuando gana Macri, que pasamos de tener propagandas del estilo Argentina es tu mundo, conocelo, ¿no? Y que yo me acuerdo, todos los lugares del país llenos de argentinos visitando Argentina, además de los feriados puentes y un montón de políticas que estimulan la integración del país y aparte que cultivan el amor por nuestro país. Porque recorrer la Argentina, que es uno de los países más lindos del mundo, inevitablemente te aumenta el amor por tu país. Es inevitable, porque Argentina es bellísima y muy rica en todos sentidos, culturales, gastronómicos, bueno, ahí va la redundancia del término, etc. Bueno, y pasamos de tener propaganda del estilo Argentina es tu mundo, conocelo, a cruzarte a Chile te lo mereces. Y pero la gente es movida por propagandas. Esto es así. No es ni bueno ni malo, qué sé yo, es así, es una característica. Bueno, y vos veías a toda la gente haciendo 10, a mí me pasó, llegar a Payata con mi idea de conocer, yo no conocía Chile. Yo decía, bueno, voy a cruzar a Chile para conocer Chile, pero justo en mal momento, ¿no? Entonces cuando llego para allá y la gente durmiendo arriba de los autos, digo, están todos locos, van a cruzar todos juntos a Chile, 10 horas en la aduana. No, yo cambio el rumbo de mi viaje, me fui para Barreal, San Juan, después seguí subiendo La Rioja, Catamarca. ¿Qué voy a pasar a Chile? Pero toda la gente va, viste, por la propaganda. ¿Y qué pasó? Toda la Argentina que estaba llena pasó a estar con capacidades hoteleras sin ocupar, lo que generó además una crisis en todo el sistema de la industria del turismo, que es una industria transversal. ¿Por qué digo industria transversal? Porque es una industria que genera industria. Ustedes saben que cualquier zona que recibe un afluente turístico importante tiene que desarrollar otras industrias: gastronomía, hotelería, construcción, pavimentación, rutas, servicios diversos como servicios precisamente servicios de turismo y todo lo demás. Bueno, artesanías locales, productos regionales. Bueno, todo esto ha sido destruido también con el gobierno de Macri, y por eso tenemos, hoy estaba viniendo para acá con un caos tremendo en la autopista, y se me vino a la cabeza, ¿no? Digo, pará, en Buenos Aires hay
viven 3 millones de personas en la capital federal. Yo soy de Caballito, una zona bien nacional y popular. Todos mis vecinos, todo mi edificio votó a Macri. La vieja al cuarto y la vieja al quinto y la vieja al tercero, todo. Pero, bueno, y yo pensaba, pero tiene que ser, porque tenemos 3 millones de personas que vienen, ¿no? Y que generan este caos de tránsito. Y, pucha, cuán importante que sería desarrollar las industrias locales en el conurbano, para que la gente no tenga que ir a laborar en el banco o en el centro. Desarrollar industrias locales, acá en Merlo, en Avellaneda, en Wilde, en Loma de Zamora, en todos los sectores del conurbano, tiene que generarse industria, desarrollo, comercio, de todos los sectores, ¿no es cierto? Bueno, estamos con el papelito verde, así termino y los dejo que por ahí me hagan preguntas, a ver si podemos seguir construyendo algo. Acá dice, la banda esta que estaban proponiendo es con una actualización del 3% mensual, ¿no? Del precio máximo del dólar. Entonces, puse como punto de partida, para redondear, un dólar a 50 pesos, ¿no? Entonces, si el momento 1, el momento 0, digo, el momento de inicio, es el dólar a 50 pesos, a un 3% mensual, esto es al año 42,5%, me lleva el dólar a 71 pesos, ¿sí? Pero con la capitalización del 60% anual, está asegurada la bicicleta financiera. Miren, acá puse, entran 100 por cada 100 millones de dólares, no siguiendo el mismo mecanismo. Entran 100 millones de dólares, se cambian a 50 pesos, esos son 5.000 millones, ¿no? 5.000 millones de pesos. 5.000 millones de dólares, 5.000 millones de pesos, incrementados al 60%, me da 8.000 millones de pesos, ¿sí? Esos 8.000 millones de pesos, para volver a cambiarse a dólares, ahora ya no se cambian a 50, ahora ya se cambian a 71. Se transforman en 112 millones de dólares. O sea, que entraron 100 millones de dólares y se van 112 millones de dólares. Una capitalización en dólares del 12% garantizada. Esto es, para estos está funcionando el gobierno de Mauricio Macri y nos dice que todos tenemos que hacer el esfuerzo de pagar más caro la luz, de pagar más caro los servicios, de pagar más cara la comida, de pagar más caro el dólar, y nos dicen que aparte la base monetaria no se va a incrementar, con lo cual es de deducir, se me ocurre a mí, capaz que a algunos se le ocurre otra cosa, que esto significa que los salarios no se van a incrementar. Es probable, con todo este combo de recesión llevada a depresión económica agravada, es de pensar que la inflación también baje, ¿no es cierto? Porque la gente no va a tener un mango para poder comprar las cosas, entonces los precios no van a poder subir más. Muy parecido a cómo estaba la situación en la convertibilidad. Que todos decían, no, pero si salimos de la convertibilidad va a venir la hiperinflación. ¿De qué hiperinflación? Si hay un 27% de desempleo, 60% de informalidad laboral, ¿de qué hiperinflación? Va a pegar un rebotecito en los precios con el incremento del dólar y ahí se va a quedar. ¿De qué me estás hablando? Yo me acuerdo de la facultad, estaba en la facultad y venían los señorcitos ahí con la corbata y acá los cartelitos que habían tenido el máster en no sé dónde, en Chicago y no sé qué, y no sabían nada, evidentemente. Si estaban hablando yo los miraba y decían, este tipo no entiende nada de economía, no sabe lo que está hablando. Bueno, entonces es posible que la inflación baje muchísimo, pero estamos hablando de un empobrecimiento cada vez mayor de la mayoría del pueblo, con un saqueo permanente a nuestra nación. ¿Cómo se va a pagar esto? Y a nosotros se nos ocurre que con nuestra riqueza, con nuestras reservas estratégicas, con vaca muerta, bueno, entonces este modelo hay que detenerlo. Lo tenemos que detener entre todos. Así que bueno, de alguna manera creo que estamos todos bastante preocupados con esto, pero
nuestra responsabilidad ser activos. Y ser activos es charlar con todo el mundo. ¿Qué sé yo? Ahora, ¿cómo hago un 4 pisos para la vieja del cuarto? Decirle, che, ¿no te diste cuenta? No sé. Pero bueno, tendríamos que inventar permanentemente las formas de poder transmitir. Porque si no, los sentimientos no se modifican. Eso está claro. Así que bueno, gracias por escucharme. Gracias. Yo voy a aprovechar como para hacer una pregunta y pasar el micrófono para hablar a los compañeros y compañeras que vinieron. Y no, la pregunta que te quería hacer y un breve comentario que recién dijiste, también la idea que vengan los compañeros a charlar es que, por ejemplo, yo estaba viendo un gráfico de los minutos en televisión que tienen los economistas y hacía un gráfico con la mayor cantidad de economistas donde los invitan. El primero era Milei, que conocieron, y eran como 30, 40 economistas y no había ni uno compañero que tenga otra visión de la economía, digo, en la televisión. Ni uno, o sea, y ninguna compañera tampoco, digo, eran todos varones y digo, porque ese también tema también es importante. Así que inventar estas charlas, organizar esto es una manera también de resistir culturalmente y poder tener otra visión de las cosas. No, te quería preguntar por el tema de que vos hablabas del tema del dólar y que cómo repercute el tema de la falta de divisas en el país, que cuando hay un control administrado de cambios, siempre porque los dólares son necesarios para la industria, para industrializar. Yo estoy leyendo un texto de Diamant, que seguro que y que en los proyectos nacionales y populares también tenemos el problema de la escasez de divisas y muchas veces el tema de tener que administrar el dólar y tener que ejercer controles no solo sobre sectores que fugan capitales, sino también sobre la población que consume, y de qué manera se puede resolver ese tema. Nosotros estamos tratando de volver al gobierno, así que tenemos la esperanza y tratamos de hacer todos los días los mayores esfuerzos posibles para que eso pase, pero también sabemos que tenemos complicaciones también con ese tema, y de qué manera lo resolvería, lo que puede resolver un gobierno nacional y popular un tema tan complejo como la restricción externa, ¿no? Que es un poco estructural. Bueno, estaba perfectamente puesto el título, en el final de tu pregunta, el problema de la restricción externa. Y parte tiene que ver con algo que a lo que yo recurrí en un momento, cuando dije, bueno, el ingreso de dólares proveniente de las exportaciones, ¿para qué tiene que usarse? Si tiene que usar para comprar bienes transables, si tiene que usar para fugar dólares en la bicicleta financiera, porque no son ilimitados, son limitados. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Utilizarlos para el desarrollo industrial, es decir, para comprar insumos, maquinaria y tecnología para el desarrollo industrial. Hay que utilizarlo para pagar, turismo de argentinos en el exterior y para pagar un desendeudamiento. Ahora, como bien vos decís, hay cosas que han cambiado ahora, porque al aumentar de manera drástica la deuda externa, la situación que tenemos en este momento es mucho más complicada por justamente las exigencias de pago de deuda que antes no teníamos o no hubiéramos tenido, incluso en el plan de Cristina Fernández, donde el país estaba totalmente, hemos desendeudado totalmente el país, como bien decía Cristina Fernández. Hay un momento muy interesante en el libro, y sí, vengo a presentar mi libro, ¿qué querés que hable? Hay un momento muy atinado para tu pregunta en el libro, que habla de, en realidad, de la única devaluación no planificada por todo el periodo, que fue enero 2014, ¿no? En enero 2014 hubo un golpe económico que fue gestado no en 5 minutos, sino que fue gestado por varios años seguidos, por 3. Y yo ahí les muestro, luego de mostrarles la balanza de pagos,
Está explicada sencillo para que se entienda fácil. La balanza de pagos, que es la registración de todas las cuentas que generan ingresos y egresos de divisas al país. Por ejemplo, la balanza comercial, la balanza de turismo, la balanza de retiro de utilidades de empresas extranjeras operando en nuestro país, la cuenta financiera, la cuenta capital, inversión extranjera directa y todo lo demás. Luego de mostrarles cómo se modificaron las cuentas comparando el periodo kirchnerista con la convertibilidad, ¿no? ¿Y qué pasó incluso sobre el final de la convertibilidad? Es curioso y esto es interesante, ¿no? Porque durante el final de la convertibilidad, en el año 2000 y 2001, para sorpresa de ustedes, año 2000-2001, hubo superávit comercial. ¿Cómo hubo superávit comercial? ¿Me hablaste de...? Hubo superávit comercial porque no había importaciones. Los muertos no consumen, los muertos no importan. La gente no tenía plata y la industria también estaba muerta. Entonces las importaciones estaban aún por debajo de las pobres exportaciones primarias que tenía el país. Hubo superávit comercial durante los años 2000 y 2001. Impresionante. Bueno, después, obviamente, lo que pasó a partir del 2002-2003 es que las exportaciones comenzaron a aumentar y las importaciones también comenzaron a aumentar por este problema de la restricción externa que tiene que ver con que cada vez se necesitan importaciones más caras para seguir desarrollando y generando más industria y más tecnología autogenerada por el propio país. Bueno, y en ese momento, digamos, yo les muestro la balanza de pagos del 2013, ¿no? Que es un reflejo de lo que fue durante 3 años seguidos un déficit de balanza de pagos, o sea, de la balanza total financiera del país, a pesar de tener superávit comercial de cerca de 15.000 millones de dólares. Una cosa impresionante. Nunca en la historia de nuestro país tuvimos el superávit comercial que se tuvo durante el periodo kirchnerista. Nunca. Fue el periodo de nuestro país con mayor superávit comercial de toda la historia, fue más que las épocas de Perón también. Pero sin embargo, luego de años consecutivos de un lindo superávit por toda la balanza de pagos, 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2011, 12 y 13 son 3 años seguidos que a pesar de tener un superávit comercial de más de 10.000 millones de dólares por año, se tuvo déficit financiero. ¿Por qué? Por la fuga de divisas. Entonces, por eso, y porque además estaban, yo me acuerdo de las rutas 9, 8, 7, 5, 3, en verano, lo aclaro, eran todas blancas. Digo, en verano, o sea, eran blancas, no era nieve. Eran todos los hilos bolsa que estaban a los costados de las rutas. Los exportadores que tenían todos los granos y que no se exportaba, ¿no es cierto? Porque estaban presionando al gobierno, hasta que no me subas el dólar no te exporto, le decían. Fíjense quién tiene el país, quién tiene el poder, digo, en el país, ¿no? Fíjense dónde está el poder en el país. Y eso calcúlenlo, multiplíquenlo por la cantidad de años de acumulación de estos sectores de poder, ¿no es cierto? Ahí tenemos una parte de la solución, ¿no? Porque incluso ahora con Macri, una cosa de locos, antes la obligación para liquidar exportaciones era de 60, 90 días. Ahora Macri la extendió a 10 años. Es un disparate absoluto lo que están haciendo en este momento. Bueno, un disparate absoluto si pensamos en los intereses de nuestro país y de nuestro pueblo y no en los intereses de ellos. Ellos sí están jugando para los intereses de ellos. Bueno, entonces se llega al 2014 con una necesidad urgente de conseguir divisas y además en aquel momento se estaban adelantando el pago de importaciones. Fue un golpe económico tremendo el que se hizo y bueno, y en enero del 2014 se produce una devaluación no planificada que generó el año de mayor tasa de inflación de todo el periodo kirchnerista y que generó el único año en el cual las paritarias no le ganaron a la inflación, sino que le empataron, ¿no? Hay toda una historia, hay un artículo que lo tienen acá en el libro y también lo tienen por internet, que es el marciano hablando con Marx, con Nietzsche y con Freud.
tres genios a los cuales él les interroga cosas porque no quiere entender lo que estaba pasando. Bueno, y en ese artículo, El Marciano analiza la economía argentina en 2014, se analizan todos estos temas que tienen que ver justamente con la reflexión externa y con un momento donde la balanza de pagos tuvo saldo negativo. Entonces, hay que administrar las diversas cuentas dentro de lo que hay que poner un control a la administración de divisas, ¿no? Lo que ellos dieron en llamar peyorativamente cepo al dólar, controlar las importaciones, poner aranceles a las importaciones de manera selectiva, cosa de que se genere industrialización generadora de empleo, pero además de producir una industrialización generadora de empleo y de desarrollo, además cuidar las divisas de nuestro país y de nuestro pueblo. Porque los dólares, como decía, no son ilimitados, sino que tienen que ser utilizados para cuestiones específicas. Así que bueno, eso